Muy buenos días, hermanos, qué bendición tan grande hoy en este hermoso día, darles la bienvenida a ustedes, miembros de la iglesia Conociendo a Cristo, y también a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan por estos medios, por las redes sociales, por la emisora Conociendo a Cristo en online, y también por el canal de YouTube y de Facebook de la iglesia Conociendo a Cristo. Soy el pastor Diego Alzate, pastor general de la iglesia, y quiero darle la bienvenida a usted y a toda su familia para dar continuidad a esta segunda parte de esta nueva enseñanza que comenzamos la semana pasada, titulada La santidad que viene por la gracia. Le damos a usted esa bienvenida. Gracias por aceptarnos en su hogar, gracias por recibirnos y permitirnos llevar esta palabra de Dios viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu y está diciendo los pensamientos más profundos del corazón. Así que bienvenidos a ese tiempo, esperamos que lo disfruten grandemente en familia. Y vamos a la palabra de Dios de una vez, vamos allí, mientras usted prepara su Biblia, prepara sus apuntes, yo voy a estar orando y si usted quiere me puede acompañar en este tiempo de oración. Y vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que tratamos la vez pasada en el capítulo 11 del libro de San Marcos o el Evangelio de Marcos. Vamos entonces a orar a Dios, ¿le parece? Acompáñenme en esta oración por un momento para que juntos nos pongamos de acuerdo con lo que Dios dice y que la interpretación de la palabra de Dios sea conforme al Espíritu Santo para nuestras vidas y no una interpretación de hombre. Amado Padre Celestial, queremos presentarnos ante ti en este día para decirte, Señor amado, que te necesitamos, que todas nuestras intenciones, nuestras fuerzas las ponemos en ti, Señor, y aún nuestras debilidades las traemos a tus pies, Señor Jesús, para que seas tú actuando en nuestras vidas, para que seas tú revelando tu palabra y para que la iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, pueda, Dios mío, salir a esa revelación y ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos pues muchísimas gracias, Señor. Pido, Padre bendito, que mientras esta palabra sea de edificación, de consolación y exhortación para la iglesia, te pido, Señor amado, que tú hagas tus sanidades, tus milagros, tus prodigios, y que mi Rey bendito, esta santificación que es por la redención en la sangre de Cristo, Señor, traiga esa sanidad, ese milagro, ese prodigio que mi hermano necesita y que en ese momento, Señor, nos ven y nos escuchan por la emisora y por estas redes. Te lo pedimos, Señor amado, y que toda la gloria y la honra sean para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, ¿le parece si usted me acompaña al Evangelio de Marcos? Y como les decía, esta enseñanza está titulada La santidad por medio de la gracia, y esta es la segunda parte. Y en el capítulo 11 de Marcos, en el versículo 23, dice de la siguiente manera, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo, voy a leer desde el 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer en verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Habíamos hablado de cómo Jesús en esta parte de la palabra está precisamente haciendo una acción que dejó perplejos a los discípulos. Estaba cerca a una higuera y él, debido a que se acerca a la higuera para encontrar el fruto, comer los higos,
ve que la higuera no tiene fruto y entonces maldice la higuera, habla mal de la higuera, dice que la higuera se secó aún desde la raíz. Y hablábamos de que las higueras tienen dos tipos de frutos, uno que son los primeros frutos y uno que es la cosecha grande o abundante. Y ni tanto la una ni como la otra habían llegado a esa higuera, y Jesús prácticamente maldijo esta higuera para que nunca más diese frutos. Pero Jesús la maldijo, y dice la palabra que cuando Pedro fue al otro día a mirar aquella higuera, ella se había secado desde la raíz. Y veíamos que están las palabras claves como higuera, las hojas. Higuera representaba en ese momento a Israel, las hojas que representaban la palabra de Dios que había dado a Israel por medio de los profetas, el fruto que representaba lo que Dios esperaba que Israel llevara a cabo debido a la promesa que estaba en medio de ellos, que era Jesús. Maldecir, hablar mal de, y lo más importante, como dice el versículo 23, no dudar en su corazón. Hablando de que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, creyéndolo, sin dudarlo en nuestro corazón, lo podríamos recibir. Y habla del creer, que es la fe. Entonces, hablábamos de por qué Jesús había maldecido la higuera, porque no dio sus frutos. En donde le dijo que pusiera la confianza a sus discípulos, les dijo que en Dios, no en un hombre, sino en Dios. ¿Y por qué razón la higuera no estaba dando frutos? Y hemos visto en la primera parte cómo Israel había entrado en un proceso de religiosidad tan fuerte que ellos creían que por cumplir la justicia, o mejor, por cumplir la ley de Moisés, podían ser hallados justos delante de Dios. Y se la creían, y creían que habían sido y que eran justos, no solamente por cumplir la ley, sino por ser hijos de Abraham. Pero Jesús les enseñó y les mostró en muchas ocasiones, y aún Pablo en el Nuevo Testamento, que realmente la ley no puede justificar a nadie delante de Dios, y que ahora la justicia viene es por medio de Jesucristo. Entonces veíamos también cómo que la justicia y la gracia, o la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Y eso lo veíamos en Juan 1, versículos 16 y 17, que somos bendecidos por su inagotable amor, que es la gracia, y su fidelidad, que es la verdad. Cuando decíamos que la gracia, más que el regalo inmerecido por Jesús, es el regalo que Dios nos da sin merecerlo, y fue no solamente su Hijo Jesucristo, sino que es lo que hizo, como nos redimió del pecado, y por lo cual ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Pero ¿cuándo comenzó este tiempo de la gracia? Pues realmente comenzó en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecaron, que merecían la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. Dios no les da el castigo que merecen, sino el favor que necesitan. Y en Génesis 3:15 lanza esa promesa de un Salvador, de un Redentor, que los libraría de la ley del pecado y del pecado mismo y de la muerte. Entonces desde Génesis 3:15 se derrama la gracia de Dios para el ser humano hasta cumplirse ya en Jesucristo, cuando regresa a la tierra y está en medio de los hombres. Y muchos venimos a Cristo y hemos llegado a Él porque hemos necesitado un milagro de Dios en nuestras vidas. No sé si ese sea su caso, pero la mayoría hemos llegado por ello. Y tal vez es una enfermedad, tal vez un problema económico o una situación familiar. Y venimos a Cristo porque sabemos que en Él podemos tener la seguridad de una respuesta a nuestra necesidad. Pero antes de eso, es necesario que estemos dando fruto
en nuestra vida para darnos cuenta que si estamos dependiendo totalmente de Él. Veíamos entonces también en Gálatas capítulo 5, los que pretendían cumplir la ley para ser justos delante de Dios y recibir el regalo de parte de Dios, las bendiciones. Y por eso Pablo les exhorta grandemente en Gálatas, y en el capítulo 5 ellos se dan cuenta, como Pablo les dice, que los que pretendían ganarse en el favor de Dios por cumplir la ley, terminarían cayendo de la gracia de Dios. Entonces decíamos, si un cristiano puede caer de la gracia de Dios, sí, porque la gracia tiene dos sentidos: la gracia para salvación y la gracia para redención. Y veíamos cómo Jesús implantaba esta gracia y enseñaba a sus discípulos con el ejemplo de Israel. Cuando Jesús hace mención de la higuera, está refiriéndose a Israel, la cual está enseñando Jesús que Israel como tal no estaba dando fruto en el tiempo de Jesús a causa de la ley. Israel no da fruto. ¿Por qué? Porque creen que ser religiosos, que ser legalistas y estar bajo la ley de Moisés les daría eso, la oportunidad de dar fruto en el pueblo. Pero el problema que tenían era que ellos tenían un problema mucho mayor en sus mentes, en sus vidas, que era la superioridad moral. Y ellos creían que las capacidades, las cualidades y los talentos que ellos tenían y la manera de hacer las cosas, entonces le permitirían tener el favor de Dios. Pero hemos aprendido en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la superioridad moral era mayor que la fe que Israel tenía. Y usaban a la ley contra el pueblo y buscaban que el pueblo diera fruto en sus vidas, pero cumpliendo la ley. Así que la enseñanza de la higuera significaba que para dar fruto, la higuera tenía que esperar a que se cumpliesen los tiempos del clima y de las estaciones para poder dar fruto. Mientras nosotros, dice la palabra, también debemos confiar en que seremos justificados delante de Dios, pero por su gracia. Y este es el regalo de Dios, la gracia, la cual todavía nosotros no hemos podido comprender, porque o vivimos en la ley o vivimos en la gracia. Pero dice la palabra también que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Decimos que ya estamos bajo la gracia, pero no entendemos realmente la gracia de Dios. Terminamos diciendo que solamente es el favor inmerecido, que no nos da el castigo que merecemos, sino el favor que necesitamos. Claro que sí, para salvación, que fue Jesucristo, pero también nos enseña que en esa gracia podemos alcanzar la santificación. Entonces, partamos de algo. Si vamos a hablar de que la santificación viene por medio de la gracia, entonces tenemos que entender que santificarse, apartarse para Dios, es un principio que Dios nos enseña, pero santificarse es gracias a la obra de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, no por lo que yo pueda hacer. Entonces esto es muy importante, porque si yo estoy bajo la ley o aún bajo la gracia, pero dudo en la palabra, en las promesas de Dios, igualmente no voy a recibir de parte de Dios cosa alguna. Porque decíamos que en Marcos 11:23 dice que el que dude, pero no duden en su corazón. Así que la palabra dudar decíamos que viene del griego diacrino, con K, diacrino, donde dia significa a través de y crino significa juzgar, condenar o pecar, podría decirse también. Así que dudar, o sea, daicrino, significa o va relacionado con hay condenación en tu corazón. Entonces,
cuando hay condenación, y condenación es ¿qué? Pecado. Entonces, cuando hay pecado en tu corazón y pides algo a Dios, no vas a recibir nada de parte de Él, porque no podemos dudar cuando hacemos una petición conforme a la voluntad escrita que Él nos ha dado. Cuando tú pides a Dios algo, dice que tenemos que creerlo y no dudar en pedirlo si estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, o sea, mientras usted hace su petición y Dios la responde, viene el tiempo de la prueba o de la fe. Y nuestra fe tiene que ser probada aún sin ver lo que hemos pedido. Porque ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hay condenación en tu corazón, o sea, cuando hay duda en tu corazón, cuando dudas debido a las circunstancias que se están dando en tu vida, entonces, por esa duda, no vas a recibir el regalo o la recompensa o la bendición que Dios tiene para ti, porque no puedes dudar en tu corazón. Y la razón por la que no puedes ver esa situación resuelta o encontrar la solución o Dios resolviendo esa circunstancia o ese problema es porque aún en tu corazón hay dudas. Y cuando hay dudas hay incredulidad. Y cuando hay incredulidad, entonces hay pecado. Y este pecado me lleva a no poder recibir de Dios por su gracia el favor inmerecido para mi situación. También decíamos que Dios había colocado el ejemplo o el mal ejemplo de Israel. Dios inclusive le advirtió a Israel de que no adorara a dioses ajenos. Que no adorara a dioses ajenos. En la antigüedad se los había dicho en muchas ocasiones. Desde el mismo Éxodo 20, Dios les está avisando, aún con los mandamientos de Moisés, en los mandamientos de Dios que le dio en la ley de Moisés, le dijo, no tengan dioses delante de mí. Pero aunque Dios les advirtió todo esto y por muchos profetas desde la antigüedad, Israel en el año 385 a.C., cogían a sus hijos, sus recién nacidos, de menos de un año, y los llevaban debajo de un frondoso árbol del lugar, y bajo ese frondoso árbol hacían debajo de él sacrificios de sus hijos a los dioses paganos, a los dioses de Egipto, a los dioses de los amorreos, de los cananeos, a los dioses que eran no eran dioses con D minúscula, pero que ellos colocaban su confianza en estos dioses y Dios les había advertido. Entonces, debido a esta circunstancia, Dios, más que enojarse, quita su gracia de Israel y entonces llama o invita o persuade y toca al rey Nabucodonosor en aquel tiempo para que él fuese y atacase a Israel, y entonces los llevó cautivos por 70 años. Y fue destruida toda la ciudad. Todo fue destruido, el templo fue destruido, el altar quedó destruido, la ciudad quedó destruida, y nadie estuvo allí. Luego, cerca a los 70 años, como decía la profecía que iba a estar Israel cautivo en Babilonia, porque ya eso estaba en Jeremías escrito. Entonces, cerca a los 70 años, tipo faltando 12, 15 años para ello, Israel estaba destruido, el templo estaba en cenizas, no había altar en Jerusalén, y Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, uno que vino después del rey Nabucodonosor, y entonces precisamente él vence a Nabucodonosor, y manda a reconstruir el templo de Jerusalén. Dios mismo colocó en este hombre el poder reconstruir y mandó a traer
todos los instrumentos y toda la utilería que había en el templo y que habían sido llevados cautivos junto con las personas a Babilonia, y los hizo traer por decreto del rey Ciro para que reconstruyesen nuevamente a Jerusalén y al altar como tal. Entonces veíamos como en Esdras capítulo 3 versículo 8 vemos cómo se levanta un hombre. Leámoslo en Esdras. Esdras, ese está en el Antiguo Testamento, antes de Job, por supuesto, por allí, antes de Nehemías. Esdras capítulo 3, versículo 8. Y aquí empezamos a ver estos profetas contemporáneos en el tiempo de Esdras, que eran inclusive, estaba también Ageo, que eran profetas de ese mismo tiempo, también Isaías. Y en Esdras 3, versículo 8, dice: y la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. Y la fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del desierto, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes, y todos los levitas pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Y Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios para esa tarea, y contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Jenadab. Y dice que cuando, versículo 10, que cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Y luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Entonces hubo gritos de júbilo y de alabanza, porque el pueblo regresaba a Israel, a Jerusalén. Toda esa cautividad que estaba en Babilonia regresaban, y regresaron porque Dios determinó al rey Ciro venir y dar una orden y un decreto para que ya volviesen a Jerusalén los israelitas, cosa que ya estaba escrita en Jeremías, donde decía que por 70 años serían cautivos a causa de la idolatría de Israel y porque hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, en este Esdras 3:8 se levantan dos personas. Dios despierta el espíritu de Ciro, despierta el espíritu de los levitas, despierta el espíritu de Zorobabel y también de Jesúa. Y Zorobabel como tal era ese hombre que estaba como el gobernante, que iba como digamos así, el gobernador que iba a estar allí en Jerusalén dirigiendo la reconstrucción. Y estaba también Jesúa, que representaba el sacerdocio. Entonces Zorobabel representaba el gobernante y Jesúa lo levítico, el sacerdocio para reedificar. Y empezaron a reedificar. Y mire lo que pasó en el versículo 12. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Y los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Todo Israel estaba gozoso, lloraban pero de alegría, porque habían pasado ya casi 70 años, iban por unos 70 años, para que ellos pudieran volver otra vez a reedificar las ruinas de Jerusalén y darse en cuenta lo que habían hecho delante de Dios y cómo Dios los había tratado debido a la manera en que ellos hicieron adoraciones y sacrificios de sus propios hijos debajo de unos árboles
frondosos. ¿Les suena algo particular? ¿Qué es lo que celebramos en diciembre? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas colocan en sus casas? Los árboles de Navidad. Pero este árbol de Navidad es un árbol verde frondoso. Entonces, no estamos aquí legalizando y juzgando al arbolito que se coloca en la casa. Para nosotros no tiene ni poder ni autoridad, pero realmente, ¿qué nos recuerda? Pero aquí en la Biblia nos avisa lo que era y lo que hacían debajo de aquel árbol. Y en estas tres, versículo 11, dice en el versículo 11, que con alabanza y agradecimiento entonaron el canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Entonces vemos acá cómo ellos cantaban y se alegraban con gran júbilo al ver cómo Dios los volvía a levantar como nación y cómo los cimientos de la casa de Dios eran levantados nuevamente. Vaya a Esdras capítulo 4, versículo 4, y seguimos viendo esa historia porque es un ejemplo que el Señor nos coloca con respecto al dudar de lo que Dios ha hablado. Las consecuencias de lo que sucede cuando dudamos ante una palabra o una orden que Dios ha dado o una promesa que ha colocado en tu vida. Y cómo en ocasiones dudamos porque no vemos, las circunstancias no nos permiten ver lo que Dios está haciendo. Entonces Dios da la orden, pero miremos lo que pasó. Esdras capítulo 4, versículo 4, dice: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Mire lo que pasó. El pueblo y todos los que Dios despertó el espíritu vinieron y empezaron a construir, a reconstruir el templo, el altar del Señor, para empezar a hacer nuevamente los sacrificios, para restaurar todo el templo como tal. Pero mire que se levantó alguien en contra. Dice que algunos habitantes del lugar, o sea, del sitio que estaba allí en Jerusalén, decidieron intimidar al pueblo de Judá para impedirle que trabajaran, y sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Así que la reconstrucción, después de que Dios había dado la orden, después de que había despertado el espíritu de los levitas, ya después de que había dado la orden y el decreto, aún por medio del rey Ciro como tal, y a la primera objeción se levantaron ciertas personas para impedir que ellos reconstruyeran. Zorobabel se detuvo y Jesúa, el sacerdote, también. Los dos detuvieron la reconstrucción a causa de estas palabras que se hablaban, que intimidaban y desalentaban al pueblo en general. Así que el pueblo fue intimidado. En otras palabras, lo que hicieron esas personas que estaban viviendo ya en aquel lugar era poner duda a ellos de que Dios había mandado a reconstruir el templo. ¿Y sabe por cuánto tiempo se detuvo la obra? Casi por 12 años. 12 años se detuvo la reconstrucción, se detuvo la promesa de Dios. Así que por 12 años el trabajo quedó en suspenso. ¿Por qué? Porque ellos dudaron en su corazón. Y en el momento en que dudaron en su corazón, cesó la gracia de Dios. Así que Dios, a causa de esto mismo que había sucedido en el corazón de Zorobabel, de Jesúa y el pueblo a quien ellos presidían,
y pasando ya 12 años, Dios tuvo que levantar dos profetas en ese mismo tiempo. Eran dos profetas jóvenes, que eran Ageo y Zacarías, para que volvieran otra vez a reiniciar la obra. Miren lo interesante de esa historia. Vamos a Ageo y vamos a mirar allí cómo es que Dios habla por medio de estas personas para que ellos puedan avisarle al pueblo lo que tenían que hacer. Tanto el profeta Ageo como el profeta Zacarías están siendo dirigidos por Dios precisamente para que ellos puedan hacer, o mejor, mostrar al pueblo el error el que estaban cometiendo. Dios fue también el que hizo volver nuevamente al pueblo a que retomaran nuevamente esta circunstancia. Vaya a Ageo capítulo 1, versículo 1 al 6. Ageo 1, versículo 1 al 6. Dice que el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, mire que ya el primero fue Nabucodonosor, luego fue el rey Ciro, y ya está en el rey Darío. ¿Cómo le parece? El rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, o sea, el gobernador que estaba ya en Jerusalén, pero donde la gente se había dedicado a otras cosas y no a reconstruir el templo debido a lo que había sucedido, que habíamos leído. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Mire que Dios levanta a este profeta Ageo y les manda a decir este mensaje. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Dios. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si lo echaran de bolsillo, llenos de agujeros. Dice el versículo, hasta ahí nomás. Él sigue hablando y exhortando a Israel porque ellos decían que aún no era el tiempo de reconstruir y ya habían parado 12 años. 12 años se detuvo la obra. Y por el contrario, ellos se dedicaron fue a adornar sus hogares, sus casas. Ya no vivían en tiendas, sino que empezaron a construir sus propias casas, y cada uno en sus casas tenía sus adornos, sus buenos lugares, sus buenas sillas, sus buenos sofás, sus buenas camas, etcétera, mientras que el altar de Dios no era, ni siquiera había sido reconstruido. Entonces aquí Ageo, Dios por el profeta Ageo, les exhorta a que la gente decía que no era tiempo de reconstruir, pero Dios había dado la orden hacía 12 años atrás. Y Dios entonces despierta a Ageo para decirle esto a Zorobabel y a Jesúa. Y esto nos recuerda cómo Dios trabaja y hace la obra. Él pone el querer como el hacer y vuelve e interviene para que el pueblo, en este caso Zorobabel y Jesúa, sus gobernantes tanto en el sacerdocio como en la gobernación, empezaran a despertarse y a tomar conciencia de lo que Dios les había mandado ya a decir, que ya había un decreto que Dios había dicho para que ellos lo cumpliesen. Entonces aquí Dios los exhorta y también les hace ver que aunque trabajan mucho, no les alcanza el dinero porque sus bolsillos están rotos. ¿Será algo parecido de lo que está pasando hoy?
Reconstruimos nuestros hogares, nos encanta reconstruir nuestras casas. Estamos comprando ahora con el día del sin IVA el nuevo televisor, el de mejor pantalla, el de la mejor cama, el mejor colchón. Pero tenemos un lugar de adoración, tenemos un lugar de alabanza a Dios. Nos hemos metido la mano al bolsillo para precisamente venir y decir, vamos a proponernos a servir, vamos a apoyar la obra del ministerio de la iglesia, vamos a conseguir un local, vamos a conseguir una sinagoga para que sea para nosotros, para adorar y exaltar al Señor. Entonces reconstruimos nuestros hogares, nuestras casas, nuestras artesanías, todas las cosas que tenemos, pero ¿y Dios? ¿No tiene una casa en medio nuestro para que nosotros lo adoremos? Sí, somos templo del Espíritu Santo, pero también nos debemos congregar, dice la palabra. Y para congregarnos, Dios nos invita a reunirnos precisamente y a que cada uno aportemos conforme haya sido bendecido por Dios para apoyar y poder alquilar y tener un lugar para que Dios sea glorificado por su iglesia en ese lugar. Y entonces aquí Dios les exhorta y les dice, miren lo que están pasando, miren lo que está sucediendo, versículo 8, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, ya lo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Qué fuerte esta palabra, pero clara y directa. Y es algo igualmente de lo que está sucediendo hoy con la iglesia del Señor. Ya pasó la pandemia, ya es tiempo de congregarnos, es tiempo de volver a tomar no lo anterior, sino la gracia de Dios para caminar en ella antes de que Jesucristo regrese por su iglesia. Ahora vaya a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Y Dios también levanta este otro profeta, el profeta Zacarías, para precisamente llamar la atención de estas dos personas que estaban al frente de la reedificación que se había detenido por 12 años. La pregunta es, ¿por qué se detuvo? Porque ellos dudaron de la palabra de Dios. Ellos dudaron del decreto que Dios mandó. Ellos dudaron de reconstruir porque se encontraron con el obstáculo y decidieron parar. ¿Por qué pararon? Miremos esta bonita historia para nuestra remembranza. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Entonces el ángel me mostró a Jesúa. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. El sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Miren lo interesante esta historia. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa, o sea, contra el sumo sacerdote. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Estaba en ese lugar, allí delante de Dios, en la presencia, no en la santidad, sino en la presencia de Dios, acusando a estos hombres y a Israel. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron el mandamiento de Dios, dudaron de la reconstrucción del templo y se dedicaron a hacer otras cosas más bien para sus propias vidas. Y cuando ellos querían hacer algo, inmediatamente Satanás llegaba y los acusaba delante de Dios. Pero dice el versículo 2 que entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Escuche con atención, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende.
este hombre es como un tizón de llamas que ha sido arrebatado del fuego, porque Satanás estaba hablando mal del sacerdote. Mire lo que pasó. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Y luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que está viendo, Dios le está mostrando a Zacarías para que le diga a Zorobabel y a Jesús. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Permanecía cerca. ¿Esto de qué me habla? De relación. Relación. Entonces está el sumo sacerdote Jesús delante de Dios, pero tenía el ángel de Jehová y tenía a Satanás a su lado derecha. Y Satanás lo acusaba delante de Dios por las actitudes que tenía Jesús. Y Jesús, ¿cómo tenía sus vestidos? Dice que estaban sucios, estaban contaminados, estaba en condenación o en contaminación o en pecado. Por lo tanto, podía Satanás enjuiciarlo. Sin embargo, Dios dice que él no aceptaba las acusaciones de Satanás y mandó a tomar a este Jesús, el sumo sacerdote, a cambiarle sus vestiduras, a ponerle un turbante de lino fino igualmente en su vestidura, y estaba resplandeciendo ahora con vestiduras limpias delante de Dios. Dice el versículo 6. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios, y permitiré que camines entre los otros que están aquí. Vuelve Dios y le da esa autoridad, ese poder, y que se puede resumir en gracia. No le da el castigo que merece, sino el favor que necesita. Entonces Dios muestra su gracia, y esa gracia le permite a este sumo sacerdote tener santidad delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Escúchenme, oh Jesús, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de los que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesús, una sola piedra con 7 facetas, y grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Y en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propios vides e higueras. Entonces, está hablando Dios de lo que va a suceder en el futuro. 385 años después vendría la promesa, Dios hecho carne. Y este Jesús que va a empezar a caminar sobre la tierra va a la cruz, y en un solo día, cuando es crucificado, es cargado sobre él el pecado del mundo entero, de todos nuestros pecados, y en un solo día redime a toda la tierra del pecado. Y ahora dice que tendremos paz sobre las higueras. Sobre la higuera. Entonces, esa higuera de la que hablábamos al principio, que era Israel, que no tenía paz.
¿Y qué es lo que tú no tienes en tu vida aún siendo cristiano? Y que sientes que estás ansioso, que estás preocupado, que estás por las cosas, por lo que puede venir, por las circunstancias que vienen. Eso se llama dudar de lo que Dios dice que va a hacer con su iglesia. Y por eso no tienes paz. ¿Por qué? Porque la gracia de redención no está en ti. Porque hay dos tipos de gracia: la gracia en el sentido de salvación y la gracia en sentido de santificación o de redención. Yo sé que tú y yo hemos sido creyentes en Jesús, que como miembros de la iglesia tenemos la salvación porque es un regalo de Dios, también es un don de Dios, la gracia. Pero esa gracia de salvación es para salvación. Mientras que la misma gracia, después de que somos salvos, es para redención. Así como la sangre de Cristo fue derramada para que fuéramos salvos del pecado y de la muerte, asimismo la sangre de Cristo nos es esparcida en nosotros, es salpicada para que andemos en santificación. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Así que Dios le muestra que Satanás era quien estaba detrás deteniendo la obra del altar de Dios. Esa fue la manera como tanto Zorobabel como Jesúa fueron intimidados junto con el pueblo por otro pueblo que estaba viviendo allí, que detrás de ellos quien estaba Satanás, para evitar la reconstrucción del altar a Dios. ¿Qué creó en ellos? Duda, y la duda no puede actuar la gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente: Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Amén. Jesús llevó nuestros pecados. Ya el precio del pecado fue pagado. Ya fuiste salvo de la muerte cuando creíste en Jesucristo. Así que ahora, si ya eres salvo por la obra de Jesús que nos salvó y cargó nuestros pecados, y Dios dijo que nunca más te acordarás de tus pecados, entonces, mientras haya duda en mi corazón a sus promesas, la gracia de Dios no puede actuar en tu vida por falta de fe. Por eso cuando pides algo y no ves la respuesta, y nada que llega a esa respuesta, sabiendo que lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios y es correcto delante de Dios lo que pides, y no llega la respuesta, es porque la gracia no está activa en tu vida. ¿Por qué? Porque hay duda en tu corazón. Así como en Zorobabel y Jesúa, ellos tuvieron duda de reconstruir, porque había un enemigo oculto allí en ese momento, que era Satanás, usando al pueblo, al otro pueblo que había allí también, para intimidarlos y desilusionarlos, para que perdieran ¿qué? La fe. Y de esa manera no podían hallar gracia delante de Dios. Entonces, ya Dios a ti y a mí nos ha librado de nuestra culpa, hermano, que nos escuchas en Cristo. Ya Jesús nos libró de la culpa, de nuestra culpa, para vestirnos con un manto de justicia, con vestiduras nuevas y limpias, como dice la palabra, una iglesia
pura, limpia, sin mancha. Y como dice en Apocalipsis, y vi a la iglesia vestida de lino fino y sus vestidos resplandecientes delante de Dios. Ya Dios te ve así. Ya Dios nos libró de la culpa. Ya colocó sobre nosotros el manto de justicia que es en Jesucristo. Así que Dios dice que ya nos ha quitado el pecado por Cristo Jesús. Entonces, porque dudas en tu corazón de la palabra de Dios, si has creído que Él envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, que es lo que no te permite entonces recibir la promesa de Dios. ¿Recuerdan ustedes el paralítico sanado? El paralítico sanado por Jesús solo fue sanado por Él hasta que Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados. Así que mientras no sintamos el perdón de Dios en nuestras vidas, estaremos dudando. Y esa duda es incredulidad, y la incredulidad es pecado, y el pecado me contamina delante de Dios y no me permite recibir la gracia de Dios, que es no solo para salvación, sino para redención. Así que, hermano, la gracia es el poder de la verdadera santidad. No somos santos por cohibirnos de hacer las cosas. Somos santos, nos santificamos por la gracia de Dios que ahora vive en nuestros corazones. Pero por eso el hermano de Jesús, Santiago, dice de la siguiente manera, en Santiago capítulo 1. Miremos el versículo 5 al 7 nomás. Santiago 1, del versículo 5 al 7, dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Recuerda que Jesús decía: confiad solo en Dios. Dice acá que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. ¡Qué palabra, hermanos! Esa es la razón por la cual no recibimos. Dice: no tienes sabiduría, pídela a Dios, que la da con abundancia, pero no dudes en pedírsela. Ahora la sabiduría no va a llegar: Señor, dame sabiduría, sabiduría, y ¡pum!, le llegó la sabiduría. No, la sabiduría viene por la palabra de Dios. Entre más lees la palabra, más sabio te vuelves en tu vida. Entre más escudriñas el mensaje, más facilidad tienes para expresarte, para actuar, para tomar decisiones y aprender a esperar en la fe las peticiones que tú ya le has hecho al Señor y que Él está trabajando en ellas. Pero solamente lo que hace que esto se reproduzca y se responda rápidamente por Dios es cuando Dios haya en ti la gracia. Por eso tienes que conocer a tu enemigo. Y tenemos un enemigo oculto. Un enemigo oculto que es el que nos hace realmente dudar de las promesas de Dios. Y ese enemigo está en 2 Corintios 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados para el desierto. Versículo 6. Perdón, segunda, estoy en primera. Discúlpenme. Segunda de Corintios, capítulo 10,
versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. Versículo 7. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Está entonces hablando Pablo del reconocimiento ante los hermanos y dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes y no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Aquí está hablando Pablo y diciendo que llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo oculto en nosotros. Y ese enemigo oculto es la vieja naturaleza, nuestra anterior manera de vivir, el viejo yo, el viejo hombre. Y ese vive en ti hasta el día que tú te mueras. En Romanos capítulo 6 especifica claramente cómo es ese enemigo. Romanos capítulo 6. Por eso él advierte que la manera de que podemos destruir ese enemigo es cuando ese yo queda cautivo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. O sea, que toda palabra que sale de tu boca, o mejor de tu mente, de tu pensamiento, debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, pasarlo por el filtro de Cristo, para que podamos, antes que decirlo, poder pasarlo por el filtro, para que tu fe pueda crecer en la gracia de Dios. Dice Romanos 6, versículo 6. Dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su potencia en nuestra vida. El viejo hombre, la vieja naturaleza, cuando tú creíste y recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese viejo hombre que estaba cargado de pecado fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Aunque Él físicamente lo llevó, es una tipificación de lo que me tocaba hacer a mí por mis pecados. Por lo tanto, yo fui crucificado juntamente con Cristo por mis pecados. Entonces, si ya pagué el precio donde Cristo pagó por mí, pero yo tenía que estar allí, entonces mi pecado ya fue crucificado en el cuerpo de Cristo. Ahora sigue leyendo y diciendo: ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. No tiene ningún poder sobre Él. Y sigue diciendo el versículo 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, o sea Jesús, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, o sea tú y yo, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pues ahora tienen vida eterna nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Aleluya. Ya no somos esclavos del pecado.
Ya tenemos la gracia de Dios. No solamente la gracia por la salvación, sino en el segundo sentido de la gracia, que es la redención. La redención, hermano. Entonces, ¿qué nos invita? Que ese viejo yo, esa vieja naturaleza, está cargada de pecado. No lo mire más. No haga lo que él quiere. Haz las cosas conforme al pensamiento de Dios. Guarda los mandamientos de Dios en tu mente. Filipenses 4:8 dice: en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es afable, en todo lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud. En eso es que tenemos que pensar. No se nos ha dado permiso de estar pensando en el viejo hombre, porque el viejo hombre va a traer ¿qué? Dudas a tu corazón. Y cuando hay duda en tu corazón, la gracia de Dios no puede traer la bendición de Dios y no puede traer la santificación, que es apartarte para Dios. Por eso tú espiritualmente no creces. ¿Sí lo has notado? Hace tiempo que estás en el Señor, pero no creces. Y no creces porque aún estás rivalizando entre dos naturalezas, entre la pecaminosa y el nuevo hombre. Deja el viejo hombre. Abandona el pensamiento del viejo hombre y dedícate solamente a pensar como Dios piensa. Y de esa manera vives en la gracia, y con la gracia viene la bendición de Dios. Así que cuando dudamos de la palabra de Dios, negamos la eficacia de ella en nuestras vidas y no puede actuar su gracia. Porque hay dos tipos de gracia. La gracia de Dios, que es la gracia salvadora o salvífica, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y la gracia redentora, que es la de 1 Corintios 10. Pablo tuvo que quitarse toda la venda de Gamaliel, de la religiosidad. Como buen estudiante de la ley, aprendió la ley, pero también tuvo que trabajar, y se fue 3 años al desierto a hacer carpas para entender la revelación de Dios para su vida. Y se dio cuenta que era por su gracia y no por su intelecto, no por sus capacidades, no por sus estudios, no por sus cualidades, sino que él se perfeccionaba en su debilidad. El otro sentido de la gracia es dar poder para habilitar al hombre a actuar por encima de sus fuerzas naturales. Así que aún teniendo debilidad, la gracia te da poder, una fuerza y una autoridad, aunque Dios reconozca que tú eres débil físicamente y tal vez mentalmente. Él te da la gracia, el poder de la gracia y el poder con ella, con la autoridad, para que te hagas fuerte en tus debilidades. Léalo en 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. En 3 ocasiones distintas, dice Pablo, que le había pedido al Señor que le sanase esa debilidad que había en su cuerpo. Se presume que eran los ojos. Y dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, dice Pablo. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en las privaciones, y en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces fuerte soy. Aleluya. Fuerte soy. Y sabe, fue exactamente la manera en que Dios habló a Zacarías, para que le dijera a Zorobabel y le dijera a Josué. Vaya a Zacarías capítulo 4, vuelva ya a Zacarías. Zacarías capítulo 4, en el versículo 1, dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó el ángel.
veo un candelabro de oro macizo con un trono de aceite encima, y contesté: alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel, en quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Esto fue lo más tremendo. Entonces recibieron esta exhortación, si se puede decir, de parte de Dios por medio de Zacarías para Zorobabel. Dígale: construyan, 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 reconstruyan el templo. Entonces Dios le muestra a Zacarías para que le diga a Zorobabel que la lucha y la construcción no era con el ejército ni con sus fuerzas, sino que va a reconstruir con el Santo Espíritu de Dios. Así que tú no tienes que luchar contra el viejo hombre. Es el Espíritu de Dios que está en ti quien lucha por ti y ayuda en tus debilidades para que tú crezcas. Ya no es con tus fuerzas, ni tus cualidades, ni el coaching, ni la estrategia, ni los superestudios, ni la intelectualidad, sino por tu relación personal con Él. Y dice que un monte fue reducido a una llanura. Y Jesús les dijo en Marcos 11:23, si le dijeran a este monte: quítate, se echará a la mar. Pero no pueden dudar en su corazón, porque tanto Zorobabel como Jesúa aquí representan a Jesús como sumo sacerdote y como rey, porque el Señor dijo: y haré de ustedes un reino de reyes y de sacerdotes para mí, siendo el primero de todos, la cabeza del ángulo, Jesucristo, sumo sacerdote y sumo rey de toda la creación. Así que cuando dudamos, hermanos, de la palabra de Dios, negamos la eficacia de ella en nuestras vidas y no podemos actuar en su gracia. El no entrar en su gracia hace que Dios no sea justo contigo para bendecirte, porque cuando Dios quiere ser justo para bendecirte, Satanás se va a querer levantar y va a poner objeción. Y si Él pone duda en tu corazón y tú lo aceptas y lo crees, no te puede bendecir. Porque Satanás va a decir: este hombre no lo puede bendecir porque tiene problemas, porque tiene dificultades, porque tiene enfermedad. Esas debilidades son en las que Dios se hace fuerte, como Pablo lo acababa de expresar. Necesitas que se te revele que estás viviendo en la dispensación de la gracia y del reino de Dios. Necesitas hablar con Dios en una relación íntima para que sientas la gracia de Dios y te des cuenta que no es con tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Es por medio de la palabra, para que entiendas la revelación de Dios y comprendas las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Así que estamos muy afanados buscando en hacer, ¿qué hago para Dios? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que buscar una relación íntima con Dios para vivir en su gracia. La gracia de Dios ya fue derramada en nuestros corazones, pero si no hay santidad es porque la revelación de la gracia
no ha llegado a tu vida. No hay obediencia ni fe si no entiendes que la gracia es un don de Dios. Cuando tengas esa revelación, hermano, entenderás que cada vez que intentas fallarle a Dios, su corazón se quebranta. Pero Él te mira como lo que eres, su hijo. Y Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Cada vez que le fallamos, Dios dice, ¿por qué te retrasas en mi propósito? Así que la gracia es la puerta al principio de la santificación. Y solamente por la gracia es que podemos sostenernos en Cristo Jesús. Así que bienvenidos al tiempo de la gracia, a la revelación de la gracia. El saber que ya tienes la gracia de salvación, pero necesitas la gracia de santificación. Y así como se derramó la sangre de Cristo para la salvación tuya, así la sangre también fue esparcida en nosotros para la santificación tuya. De esa manera, la palabra de Dios vivirá en tu pensamiento. Y cuando vengan las pruebas y cuando se levante ese monte, entonces le podrás decir al monte, quítate, y se echará a la mar sin dudar en tu corazón. ¿Por qué? Porque vivirás en las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Bienvenidos a la gracia de Dios. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu mensaje. Gracias por enseñarnos, Señor, que vivir en ti es lo más maravilloso que hemos recibido. Ya tenemos un regalo que no tiene valor. Le costó la sangre, la vida de Jesús. Por esa vida de Jesús, Él cargó todo tu pecado y mi pecado, y por su llaga hemos sido sanados y curados. Pero también hemos recibido en esa gracia la santificación. Porque cuando creemos recibir el favor de Dios inmerecido, no solo de su Hijo, sino de las bendiciones de Dios para tu vida, entonces nos hallas con gracia. Y podemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, para que el viejo yo, la vieja naturaleza, el ser pecador, no venga a destruir mis pensamientos en Cristo, sino que llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús y empiezo a recordar las promesas de Dios en mi vida, que son en el sí y en el amén. Para cuando venga la dificultad, para cuando venga la enfermedad, para cuando venga la situación, el problema, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere bendecirte. Solo tienes que abrir la llave de la gracia en tu vida y verás la gloria de Dios en esta vida y en la venidera. Muchas gracias, Dios, te damos. Honramos tu santo nombre y pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea rociada en la gracia que hay en nuestras vidas por la sangre de Cristo, y que esa bendición que es sobreabundante para todos en esta tierra y en la vida venidera, Señor, pueda quitar ese yugo, pueda romper esa opresión, pueda quitar esa enfermedad, pueda eliminar ese problema, pueda quitar la escasez, pueda quitar todo problema familiar, porque la gracia de Dios se ha derramado en nuestros corazones y podemos ver la gloria tuya en cada uno de tus hijos. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les deseo un hermoso día. Disfrútenlo en la gracia de Dios. Deje que cada día tiene su propio afán. Hoy vaya y disfrute con su familia. Disfrute de la gracia de Dios en su vida. Y no dude en su corazón cuando Dios te ha dado una promesa. Dios los bendiga. Que el favor de Dios permanezca en sus vidas. Y que siempre, siempre el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, guíe el camino por donde debes caminar en esa tierra.
muchas bendiciones para todos.